Hoy voy a estar entrando con la penúltima parte de esta serie, la cual titulé Jesús es. Y he estado agregando cada domingo un término, un nombre, un título diferente que la Biblia le da a nuestro Señor Jesús, ¿ok? Y no solamente la Biblia nos comparte esta información para que nosotros aprendamos más sobre lo que Dios tiene para nosotros, los planes que Dios tiene para la humanidad, sino que también la Biblia se ha tomado el tiempo de poner los versos necesarios, la información necesaria para respaldar lo que dice. Cuando se dice que Jesús es esto, Jesús es el otro, cualquier título que ustedes quieran nombrar, la Biblia también nos da información que respalda eso. Y el día de hoy vamos a estar sumergiéndonos en el tema de Jesús es el Mesías. El Mesías o el Cristo, como muchos lo conocen. Yo no estoy aquí parado para convencerte de que Jesús es el Mesías. Yo voy a compartir el mensaje que Dios compartió conmigo y que me puso en mi corazón compartirlo con los que están aquí presentes y con los que están mirando el mensaje allá. Pero al final de cuentas es el Espíritu Santo el que te va a tocar y el que va a decidir si tú eres digno de recibir este mensaje. ¿Ok? Recordemos que al final de cuentas tenemos el libre albedrío y cada uno decide qué es lo que quiere creer, qué camino tomar. Y es lo que pasó exactamente con el apóstol Pedro. Cuando Pedro estaba siguiendo a Jesús, toda la multitud que seguía a Jesús, porque tenían curiosidad en realidad de saber quién era este personaje misterioso. Pues hacía milagros, multiplicaba peces, multiplicaba el pan para darle de comer a multitudes. Eso es lógico que Pedro tenía la misma curiosidad que todos los seguidores, pero conforme fue adentrándose, fue sirviendo al Señor, se le fue reveladas más cosas que no a todos los seguidores se les reveló. Por eso Pedro fue incluido como el grupo de los 12, los más cercanos. Y una revelación que solo Pedro obtuvo, ningún otro apóstol recibió esa revelación en ese instante. Es lógico que más adelante recibieron esa revelación, pero Pedro fue el primero que recibió esta revelación de que Jesús era el Cristo. Mientras leemos en los evangelios nos damos cuenta que Jesús siempre trataba de evadir u ocultar su verdadera naturaleza, que Él era Dios, que Él era el Cristo, que era la persona que Dios había elegido para llegar aquí y pues traer salvación a la humanidad. Pero cuando Pedro, por obra del Espíritu Santo, revela esto, Cristo, Jesús, pues prácticamente le dijo, ¿sabes qué? Es verdad. Y nadie te lo ha revelado, te lo reveló mi Padre, Dios. Y eso lo encontramos en Mateo capítulo 16. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Les pregunta Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Y es lo mismo que yo te quiero decir ahorita, que si tú quieres creer que Jesús es Dios, que si Jesús es el pan de vida, que si Jesús es el Hijo de Dios, que si Jesús es el camino, la verdad y la vida, que si Jesús es el Mesías,
solo el Espíritu de Dios te lo puede revelar. Solo el Espíritu de Dios puede hacerte creer en eso. Ninguna teología, ninguna información terrenal puede convencerte de creer. Creer en Dios es a través de la fe. Y la Biblia dice que ese es un don que Dios ha repartido a todo aquel que tiene su corazón abierto. Si tú tienes tu corazón duro y simplemente no quieres entender esa revelación, Dios no te va a obligar. Y eso es algo que siempre lo he dicho. Dios no obliga a nadie, porque Dios es caballeroso, es un Dios lleno de amor y Él va a dejar que tú lo ames por tu propia voluntad. Bueno, el apóstol Pedro recibe esa revelación y Jesús se lo confirma. Él le dice, y sí, es cierto, no soy ninguno de los profetas, soy el Cristo. ¿Qué significa Cristo o Mesías? Se lo vamos a estar mirando ahí. La palabra Mesías viene del hebreo que se pronuncia Meshiach. Y la palabra Cristo viene del griego que significa Christos. Y estos dos términos significan ungido. Para los que no tienen una idea más o menos a qué se refiere esto de ungido, en la tradición israelita, cuando se escogía a alguien para realizar alguna actividad, fuera rey o fuera profeta, se le ungía con aceite de oliva. Era algo ceremonial y algo simbólico, en donde la persona que iba a realizar una actividad para Dios, se le derramaba aceite en la cabeza y automáticamente quedaba ungido, apartado, seleccionado para esa actividad. Todos los reyes de Israel pasaron por esta ceremonia en donde se les derramó aceite en la cabeza, simbolizando que Dios había elegido a esa persona para esa actividad. Pero cuando hablamos de el Mesías o el Cristo, estamos hablando no solamente de un personaje ungido con aceite de oliva, estamos hablando de un personaje ungido con la misma presencia de Dios, en donde mismo Dios iba a morar con esta persona, en donde el poder, la soberanía y todo lo que es Dios iba a estar encima de este personaje. El día de hoy vamos a estar mirando algunas de las profecías antes de la llegada de Jesús que nos confirma que Jesús es el Cristo. Hay varias y no puedo, tendría que pasar muchas horas compartiendo estas profecías y explicando una por una para que ustedes, los que están aquí o me están mirando en línea, puedan entender el trasfondo espiritual y cultural del pueblo de Israel. Pero solamente voy a compartir unos cuantos versículos. Y lo demás yo se lo voy a dejar a Dios, yo se lo voy a dejar al Espíritu Santo, que sea Él quien ponga hambre en ti de investigar más sobre este tema. Número 1, dice, el Mesías viene de la tribu de Judá. Judá fue uno de los hijos de Jacob, nieto de Abraham. Los que más o menos han estudiado la historia saben que Abraham fue llamado por Dios a fundar lo que hoy en día es la nación de Israel. Dios llama a Abraham, sale del lugar en donde estaba, antigua Mesopotamia, y lo llama a las tierras de Canaán, en donde él moró como nómada, vivía en tiendas, tuvo a Isaac, y de Isaac nace Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos, 11 hijos varones para ser exactos, y de todos esos hijos varones, Judá fue al que Dios escogió
para que de ahí saliera el Mesías, la persona que iba a redimir al pueblo de Israel. Cuando Jacob ya estaba en su lecho de muerte, cuando ya estaba por morir, llamó uno por uno a sus hijos y le empezó a dar bendiciones. Era la tradición de empezar a ponerle manos a tus hijos antes de morir y tú les dabas bendiciones y todo eso, pero varias de estas bendiciones fueron profecías que Dios a través de la boca de Jacob compartió para que generaciones más tarde fueran cumplidas estas profecías. En el libro de Génesis, capítulo 49, podemos encontrar la profecía de Jacob sobre Judá. Dice Génesis 49, verso 8. Tú, Judá, serás alabado por tus hermanos, dominarás a tus enemigos y tus propios hermanos se inclinarán ante ti. Mi hijo Judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa. Se tiende al acecho como león, como leona que nadie se atreve a molestar. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Imagínense, Jacob diciendo estas palabras, ya hablando de reyes. Toda la descendencia de Israel, la descendencia de Jacob, ni siquiera llegaba a 500 personas. Pero ya Jacob, inspirado por el Espíritu de Dios, ya estaba hablando de reyes. Estaba hablando de una nación cuyos reyes iban a estar dominando todo el pueblo de Israel. Y ahí está diciendo, el cetro, hablando del símbolo de la monarquía, dice, nunca va a ser quitado de Judá. Y en efecto, todos los reyes de Israel fueron de la tribu de Judá, salieron de ahí. Y ya después termina diciendo, hasta que llegue el verdadero rey, o sea, el Mesías. Para la cultura israelita, para la cultura judía, el Mesías significa aquel que reinaría sobre todas las naciones. Recordemos que el rey David fue algo semejante al Mesías, fue como una imagen primaria de cómo luciría el Mesías. Porque el rey David, a pesar de que fue un rey poderoso en su tiempo, todavía no era rey sobre las naciones. Durante el reinado del rey David, Israel creció y agarró un gran apogeo entre varias naciones del Medio Oriente. Sin embargo, Israel pues era una de las naciones poderosas entre otras naciones poderosas. En ese entonces pues estaba Egipto, era una nación poderosa, estaba Babilonia, Asiria, eran una de las naciones o culturas poderosas del tiempo de David. Pero él no era el rey sobre todas las naciones. Se creía que este Mesías que iba a llegar, iba a ser de la tribu de Judá y que iba a gobernar a todas las naciones. Eso es lo que los judíos hasta hoy en día siguen creyendo. Otra profecía que respalda la llegada de este Mesías es de que el Mesías sería descendiente de Isaí, o sea, el padre del rey David. Y eso lo encontramos ahí en el libro de Isaías, del profeta Isaías, capítulo 11. Lo voy a estar leyendo con ustedes. Del tronco de Isaí brotará un vástago nacerá de sus raíces. El Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor.
no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. El lobo vivirá con el cordero y el leopardo se echará con el cabrito, y juntos andarán el ternero y el cachorro de león, y un niño pequeño los guiará. La vaca pastará con la osa y sus crías se echarán juntas, y el león comerá paja como el buey. Jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra, y el recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora. No hará ningún daño ni estrago en todo mi monte santo, porque rebosará la tierra con el conocimiento del Señor, como rebosa el mar con las aguas. En aquel día se levantará la raíz de Isaí como estandarte de los pueblos. Hacia él correrán las naciones, y glorioso será el lugar donde repose. Allí el profeta Isaías está hablando sobre el reinado del Mesías. Imagínense todas estas cosas que está hablando, de que el niño va a jugar con la cobra y que la vaca va a pastar con la osa, dando a entender el nivel de paz que va a haber en el reinado del Mesías. Está hablando ahí el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu de Dios, de que este Mesías va a traer prácticamente orden a este mundo desordenado. Pero el punto importante ahí es de que este rey, este Mesías, este Cristo elegido, vendría de la tribu de Judá y vendría directamente de Isaí, descendiente del rey David. ¿Ok? Y en algunos otros salmos se puede leer, no los incluí aquí porque pues son varios, pero en algunos salmos se puede leer donde dice que el trono de David sería eterno. Y en otros salmos también se dice que David gobernaría por eternidad. Lógico que el rey David hasta hoy en día sigue en su tumba, porque la Biblia no estaba hablando específicamente o literalmente del rey David, sino de su descendencia, o más bien de este personaje que descendería del linaje del rey David. Otro que podemos mirar sobre el Mesías es de que el Mesías nacería de un pueblito llamado Belén. Belén, de la tierra o de la tribu de Judá. Y ahí en Miqueas capítulo 5 podemos leerlo. Dice: reagrupa tus tropas, ciudad guerrera, porque nos asedian. Con vara golpearán en la mejilla al gobernante de Israel. Pero de ti, Belén Éfrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemorables. Por eso Dios los entregará al enemigo hasta que tenga su hijo, la que va a ser madre, y vuelva junto al pueblo de Israel el resto de sus hermanos. Pero surgirá uno para pastorearlos con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Vivirán seguros porque Él dominará hasta los confines de la tierra. Él traerá la paz. Aquí el profeta Miqueas vuelve también a rectificar que en el reinado del Mesías habrá paz.
Me llama la atención en los primeros versos cuando dice que con vara golpearán en la mejilla al gobernante de Israel. Está hablando del Mesías. Y todos sabemos muy bien que Jesús no solamente fue golpeado en la mejilla, sino que Él fue abatido. Su cuerpo físicamente fue, bueno, varios de ustedes ya saben la historia. Y también aquí Miqueas dice de dónde nacería el Mesías. Ya no solamente sabemos que viene de Judá, que viene del linaje del rey David, sino que sabemos exactamente de qué pueblo iba a salir. Y Belén en ese entonces era un pueblito, un pueblo pequeño. Jerusalén viene siendo, o en ese entonces pues era la capital, era la ciudad enorme, era la ciudad grande. Eso cualquiera pudo haber pensado que de Jerusalén iba a salir el Mesías. Pero no fue así. Dios escogió uno de los pueblos más pequeños de toda la región de Judá, y fue Belén. Y todos saben la historia, todos saben en dónde nació Jesús y en qué condiciones nació Jesús. Habla también ahí, dice en el verso 3, por eso Dios los entregará al enemigo hasta que tenga su hijo, la que va a ser madre. Y en Isaías también habla ahí sobre la virgen que tendría a su hijo. Y todos sabemos la historia, cómo Jesús nació de la Virgen María. Bueno, ya estamos teniendo una imagen más clara de cómo todas estas profecías se fueron relacionando con la vida de Jesús, puesto que Jesús fue cumpliéndolas. Y estas solamente son una de tantas profecías que Jesús cumplió. Y aún así hay gente que duda o que no quiere creer que Jesús es el Mesías prometido. Pero como ya los dije desde el principio, nadie te va a convencer más que solamente Dios. Por mucha teología, por mucha palabra que se te pueda compartir, al final de cuentas, queda en ti y en mí abrir nuestro corazón y dejarnos convencer por el amor de Dios. Solamente es como Dios trabaja, a través del corazón del ser humano. Otra de las profecías que Jesús cumplió es la profecía del profeta Zacarías. El Mesías entraría a Jerusalén montado en un asno. Esto lo he compartido anteriormente, que cuando una persona, especialmente en la cultura greco-romana, los grandes generales o los grandes conquistadores siempre iban montando un caballo blanco, y el caballo mejor, el mejor caballo, físicamente hablando, sin defecto. Ok, y él entraba siempre, era el primero a entrar en la ciudad. Y si él venía de haber conquistado, de haber ganado alguna batalla, iba entrando él y traía el motín, traía los esclavos, y todo el mundo pues iba tirándole ahí palmas y flores. Era una cosa enorme, algo triunfal. Pero imagínense una persona ir montado en un burro, en un asno. Eso simbolizaba de que este ungido de Dios iba a ser alguien muy diferente a lo que la humanidad en ese entonces y en la actualidad tienen plasmado. Iba a ser un gobernador humilde. Iba a ser un gobernante humilde, no solamente de apariencia, sino de corazón. Porque al final de cuentas es lo que Dios nos quiere enseñar: la humildad, la sencillez, el amor por los demás, no importa qué es lo que tengan. Pero bueno, son
cosas que muchas veces nosotros los humanos nos cuesta entender. Dice Zacarías capítulo 9, del verso 9 en adelante. Alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Quebrará el arco de combate y proclamará paz en las naciones. Su dominio se extenderá de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Y otra vez volvemos a mirar a otro personaje, a otro profeta, diciendo que este Mesías traería paz y que su gobierno no solamente sería en una nación, sino sobre todas las naciones, sobre los confines de la tierra. Entonces, cuando los judíos escuchaban todas estas profecías, pues ellos decían, no, este hombre va a ser alguien, un general, alguien que va a venir y va a luchar contra nuestros enemigos. Viene un general llamado Antíoco. Este general quiere empezar a obligar a los judíos prácticamente a adoptar la cultura griega. Y él prácticamente quería meter varios de los dioses del Partenón griego dentro del templo de Dios, del Dios de los judíos, y que el pueblo judío empezara a adorar a estos dioses griegos. Se levantó una familia que ya después se le conoció como los macabeos, y ellos empezaron prácticamente esta revolución, esta lucha por su libertad contra todos estos griegos. Y al final de cuentas lo lograron. Todo esto es historia, ustedes lo pueden buscar en Google si quieren. Y cuando ellos lograron independizarse del imperio griego, nace un nuevo reino, pero no venía de la dinastía del rey David, sino que era esta familia de los macabeos. Durante ese tiempo hubo paz, hubo armonía. Los judíos vivieron como ellos quisieron, y varios pensaron que esto era la venida o el reino del Mesías. Varios pensaron que de los macabeos iba a salir el reino mesiánico, pero estaban fallando en algo. No era dinastía o del linaje del rey David. Muchos descartaron esa posibilidad. Sin embargo, imagínense ustedes, el pueblo de Israel vivió oprimido por varios siglos, por varias culturas, y de repente viene este descanso, viene esta paz. Era lógico que sus esperanzas, sus deseos por empezar a vivir este periodo mesiánico, pues ellos empezaron a creer eso. Sin embargo, ya después se dieron cuenta que no. ¿Por qué? Porque vinieron los romanos y el imperio romano viene y los conquista. Y cuando estaba el imperio romano en todo su apogeo, viene el verdadero Mesías. Viene la promesa, el cumplimiento de todas estas promesas. En el libro del profeta Daniel, ustedes pueden encontrar, no lo voy a leer porque es mucho y no quiero cansarlos con tanto, pero ustedes pueden mirar ahí en el capítulo 9 del profeta Daniel, cómo Daniel se puso en ayuno y en oración, y Dios manda un ángel, y este ángel empieza a revelar un lapso de tiempo, una línea cronológica de cómo se iban a dar estos eventos. Y dentro de esos eventos, Dios le da este mensaje al profeta Daniel de cuándo iba a llegar el Mesías y cómo iba a ser arrebatado. Dice ahí exactamente en Daniel 9 de que la vida del Mesías iba a ser arrebatada, mas no por sus propias manos. O sea, dando a entender de que el Mesías no se iba a suicidar, sino que
iba a ser asesinado. Y de ahí podemos mirar otras cosas que a Daniel, al profeta Daniel, se le fueron reveladas. Entonces, yo no necesito ser súper inteligente, súper sabio para darme cuenta que todas estas profecías que fueron reveladas a diferentes profetas, a diferentes personas, en diferentes lugares, en diferentes regiones, porque mientras unos estaban en el norte de Israel, otros estaban en el sur de Israel, y Daniel ni hablar. Daniel estaba kilómetros y kilómetros lejos de Jerusalén. Y estas personas, Miqueas, Isaías, Jeremías, Daniel, Zacarías, recibieron el mismo mensaje, que iba a venir un hombre que iba a representar a Dios mismo y que iba a traer paz, no solamente a Israel, sino a las naciones, Y lo podemos mirar en Jesús. Todas esas profecías podemos mirar que Él las cumplió. Pero como yo te digo, yo no estoy aquí parado para convencerte. Yo aquí no estoy parado para decirte, por favor, cree en Jesús, te lo ruego, te lo imploro. No, eso solamente el Espíritu de Dios lo puede hacer. En el Salmo del rey David podemos leer, Salmos 16, cuando dice, por eso mi corazón se alegra y se regocija mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Hablando de la resurrección de Jesús. Porque ese fue el sello de la aprobación de Dios. Esa fue la obra maestra. Es verdad que Jesús tenía que morir, tenía que sufrir por nuestros pecados, de los pecados de la humanidad. Pero la resurrección era prácticamente como el sello de aceptación, era como la firma de Dios en este nuevo contrato, en donde el contrato hoy en día te dice, o el Nuevo Testamento como lo conocemos, yo acepto este sacrificio, acepto esta sangre derramada a cambio de darle perdón a toda la humanidad. Si Jesús no hubiera resucitado, dice Pablo que nosotros fuéramos, todos aquellos que creyéramos en Jesús, dignos de vergüenza y de lástima. Pero como nuestro Dios, nuestro Salvador en el que creemos, resucitó al tercer día y la Biblia dice que Él está sentado a la diestra del Padre, eso nos da a nosotros la seguridad de que algún día vamos a resucitar con Él. Esa es nuestra fe, esa es nuestra seguridad. Y cuando Jesús fue llevado al concilio de los judíos, le pregunta el sumo sacerdote, y eso lo pueden encontrar en Mateo capítulo 26, ¿eres tú el Cristo? Imagínense, el sumo sacerdote, todos los judíos habían mirado las señales. Ellos mejor que nadie conocían las profecías, todas las profecías relacionadas al Mesías. Ellos la conocían bien porque su vida, su trabajo de ellos era escudriñar las escrituras. Pero ¿qué es lo que pasaba? Y Jesús se los dijo directamente. Ellos estaban ciegos, estaban corrompidos. Estos religiosos, estos líderes religiosos buscaban más la fama, buscaban más el quedar bien con el imperio romano, con el emperador, en vez de querer quedar bien con Dios. Por eso es de que ellos no pudieron mirar las señales. Jesús hacía sanidades, sanaba a los leprosos, levantó muertos, los resucitó. Hizo cojos caminar, hizo ciegos ver. Y ahí el profeta Isaías claramente lo decía, que este ungido iba a hacer todas estas cosas. Una pregunta tan absurda como la del sumo sacerdote, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Jesús no pudo responderla mejor
como lo hizo. Tú lo has dicho. Es lo que Jesús le dijo. Tú lo has dicho. No necesito yo decírtelo, no necesito a mis labios pronunciarlo. Tú lo has dicho. Pero a diferencia de el apóstol Pedro, no lo quiso reconocer. El apóstol Pedro se le fue revelado, pero él sí reconoció que Jesús era el Cristo, el Salvador, el Mesías. Y el sumo sacerdote prácticamente quiso evitar esa verdad. ¿Y cómo quiso hacerlo? Mandando a matar a un inocente. Ya de ahí ustedes pueden leer que él lo acusó de blasfemia, el Señor hizo su show, se rasgó sus vestiduras en señal de ofendido, el sumo sacerdote mandó que lo encarcelaran, lo golpearon, lo escupieron y todas estas cosas. Cuando ellos tenían la oportunidad de rendirse a los pies del Mesías. Yo te pregunto en este momento a ti, ¿cuántos años tú tienes que esperar para rendir tu vida al verdadero Mesías? ¿Cuántos años tiene que pasar? ¿Cuántas predicaciones necesitas para entregar tu vida a Cristo Jesús? Espero que este día, no por lo que yo te estoy diciendo, por todo lo que yo he leído, sino porque el Espíritu Santo te lo haga sentir en este momento y que este día sea el día en que tú rindas tu vida a Cristo Jesús y que seas como Pedro, que reconoció que Jesús era el Mesías, y no como el sumo sacerdote, que a pesar de que sabía que Jesús era el Cristo, pero lo rechazó. Jesús es el Mesías, le guste a quien le guste. Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo, Jesús es nuestro Salvador. Voy a orar para que el Espíritu de Dios trabaje en nuestras vidas en este momento.